Sierra Norte. Estar informado. Pues aquí estamos en COPE Sierra Norte 98.0, cadenacope.com, y hoy en nuestro Mediodía COPE Sierra Norte vamos a hablar de la provincia de Sevilla, pero sobre todo vamos a hablar de la comarca, de nuestra Sierra Morena de Sevilla, y lo vamos a hacer con alguien que posiblemente la conocía muy bien hace 3 años, pero que seguro ahora mismo la conoce mucho mejor porque desde 2023... Desde julio es presidente de la Diputación de Sevilla. Por eso para un servidor es un placer saludar a esta hora al presidente de la Diputación Provincial de Sevilla y también amigo don Javier Fernández de los Ríos. Don Javier Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a COPE Sierra Norte. Bueno, pues el día 7... Encantado siempre de estar con vosotros y de hablar contigo. Muy bien. El día 7 de este mes, Javier, se cumplían los primeros 3 años al frente de la institución, de la Diputación de Sevilla. En lo personal, Javier, ¿qué balance hace de este tiempo? Bueno, yo normalmente el análisis personal nunca hago un análisis personal muy profundo de las cosas, porque, bueno, me preocupa mucho el interés general, ¿no? Y siempre que ocupo una responsabilidad, al final siempre prima eso sobre el ámbito personal, ¿no? Lo que sí te puedo decir son varias cuestiones, ¿no? La primera de ellas es que todo ha pasado muy rápido. Es decir, si ya siendo solo alcalde o asumiendo las alcaldías se pasa el tiempo rápido, imagínate cuando además el nivel de responsabilidades, de competencia y de proyectos y de ideas y de planificación pues mayor, pues el tiempo va volando, ¿no? Pero yo en líneas generales estoy contento, ¿eh? Estoy contento en lo personal, estoy contento en lo profesional, estoy contento en lo institucional. Creo que hemos puesto muchas cosas en marcha, creo que hemos ido directamente a intentar atajar problemas endémicos que la provincia tenía y que hemos puesto en marcha, bueno, pues de la mano de los ayuntamientos, siempre escuchando a los ayuntamientos, porque son ellos, los alcaldes y las alcaldesas, los que tienen un mayor contacto con las realidades de esa cercanía y desde ese espacio de ventanilla única que hoy por hoy son los ayuntamientos. Pues creo que hemos puesto el dedo en la llaga en muchos asuntos. Siguen quedando muchos temas por avanzar, pero el balance de estos 3 años para mí es un balance positivo, sin morir de éxito ni mucho menos, porque no solemos hacerlo, y sobre todo los que somos inconformistas normalmente vivimos muy frustrados porque siempre queremos las cosas mejor y que vayan pues siempre queremos más y más y más, ¿no? Para eso estamos y en eso vivimos, pero mi balance siempre es positivo porque, aunque soy inconformista, también soy un optimista compulsivo y a todo lo intento sacar el lado positivo. En estos días te hemos visto, oído y leído en varias entrevistas con compañeros hablando de la provincia, con sus 107 pueblos, pero poniendo el foco un poco en nuestra Sierra Morena de Sevilla. El ser presidente, Javier, te ha permitido conocer aún más un espacio que posiblemente sigue siendo el gran desconocido de la provincia. Sí, y es verdad que yo con la Sierra Morena he tenido mucha relación por razones personales, por razones familiares, porque lo conté el día que estuve en Cazalla, ¿no? En el casino, porque yo durante un tiempo conviví mucho con Cazalla porque los padres de mi mujer, pues durante una etapa de su vida, por razones de salud, pues vivieron en Almadén de la Plata, ¿no? La receta médica que le dieron a ellos dos, a mis suegros en este caso, fue que necesitaban no tanto medicina, sino necesitaban aire puro para respirar, para poder mitigar sus dolencias físicas, ¿no? Y estuvieron durante varios años en Almadén de la Plata y nosotros íbamos mucho a Almadén y visitábamos, bueno, pues desde la base de Almadén de la Plata, pues visitábamos toda la comarca, y bueno, conocimos bien la Sierra Morena en persona, en lo personal, y después, bueno, he tenido, antes de incluso ser presidente, pues mucha relación con los alcaldes y alcaldesas de esta zona, con los que mantengo una gran relación personal, con los de ahora y con los que había antes también, una gran relación personal y una gran relación profesional. Y bueno, y la Sierra Morena sevillana no solamente es que es desconocida, sino que es una de las grandes, es el gran tesoro que tiene Sevilla, ¿no? Es decir, la Sierra Morena nos da el aire, ¿no? Y nos da el agua a toda la provincia de Sevilla, y es el gran tesoro natural, ese parque natural de la Sierra Morena sevillana. Es desconocida por una parte, sí, pero insisto que no se puede entender Sevilla sin lo que significa la Sierra Morena. Y en cuanto a las políticas, pues evidentemente es una zona
que requiere mucho apoyo público, ¿eh? Las limitaciones, el parque natural, que siempre es una buena noticia porque es un escaparate medioambiental de incalculable dimensión, tiene también efectos del desarrollo de los territorios, de la cohesión, de la despoblación, del reto demográfico, de los servicios públicos, pues tiene una serie de limitaciones que hace que haya que, como yo suelo decir, pues impulsarla más, discriminarla positivamente y considerar que esta zona hay que mimarla, hay que cuidarla y que tenemos que, bueno, pues ayudarla a que esos héroes y que son la gente que trabaja, que vive, que lucha todos los días por mantener la bandera de la Sierra Morena sevillana, pues hay que considerarlos héroes, hay que valorarlos, hay que respetarlos, hay que admirarlos y hay que ponerle pues todos los recursos posibles para que la gente al final no solamente tenga la Sierra Morena como un lugar a visitar por parte de ese autoturismo, ¿no?, que podemos tener en Sevilla, sino que además la gente que vive ahí, los 25.000 habitantes aproximadamente que viven entre los 10-11 pueblos de ahí, porque tú sabes que yo siempre, la Puebla de los Infantes es el pueblo más bisagra que tenemos en la provincia. Por una parte es Sierra Morena, por otra parte es Vega del Guadalquivir, ¿no? Es una parte ahí mixta que está ahí, pero bueno, esos 10-11 municipios, la gente que vive ahí necesita tener oportunidades para querer quedarse en el territorio y por lo tanto hay que mimarla, la Sierra Morena, y tiene que tener siempre un lugar preferente en nuestro espacio de toma de decisiones. Eso que le hemos escuchado tantas veces de discriminación positiva, ¿verdad, Javier? Sí, porque claro, es que ten en cuenta que al final, yo insisto mucho, y además es una batalla permanente, sobre todo a nivel técnico, a nivel político también, de que hay zonas de Sevilla donde hay un concepto que a mí técnicamente me da mucho pudor siempre y me da pues reparo, que es cuando a nivel técnico se empieza a hablar del coste efectivo de los servicios, ¿no? Cuando alguien te empieza a hablar de que, hombre, de que los servicios públicos tiene que haber un estudio de costes tal y cual. En la Sierra Morena no se pueden hacer estudios de costes de nada porque todos los costes que se hagan un equilibrio de ingresos y de gastos es imposible. Que ahí no podemos tener en cuenta el volumen de vehículos que pasa por una carretera para arreglar la carretera. Ahí no se puede tener en cuenta el número de personas que utiliza el transporte público para que haya transporte público de calidad. Ahí no se puede tener en cuenta el número de alumnos que hay en una clase para con determinación poner un médico en un centro de salud o un maestro. Es decir, ahí no se puede tener en cuenta ese tipo de cuestiones porque al final eso va en contra de la propia filosofía de luchar contra la despoblación. Servicios públicos son servicios públicos que se tienen que financiar con los impuestos y hay servicios públicos en determinadas zonas de Sevilla que pueden ser rentables o que pueden estar equilibrados porque hay mucha población, área metropolitana, por ponerte un ejemplo, pero hay otras zonas más alejadas de ese espacio de oportunidades directas que tiene Sevilla, donde no podemos mirar eso si verdaderamente queremos predicar con el ejemplo y si verdaderamente queremos pasar de la teoría a la práctica. Si hablamos de reto demográfico, hablamos de despoblación y hablamos de cohesión, pues hay que discriminar positivamente y meter pues proporcionalmente más recursos en esta zona e incentivar. Es decir, si queremos que un policía local, un maestro, un médico, un farmacéutico o alguien quiera montar una empresa en esta zona, le tenemos que dar una ventaja competitiva para que al final le pueda interesar, ¿no?, quedarse a vivir, a convivir y a construir proyectos en esta zona de Sevilla. Uh-huh. Ha nombrado la despoblación, un caballo de batalla de esta casa, de la suya, de la Diputación y de tanta gente y tantas instituciones que luchan para frenarla. Sabemos que desde la Diputación siempre se aporta mucho. De hecho, bueno, pues sabemos que recientemente se ha anunciado ya un nuevo programa extraordinario de inversiones con 96 millones de euros de dotación procedentes de remanentes de tesorería, que seguro que una buena parte de ese programa pues irá precisamente a eso, a la despoblación. Hemos asistido a jornadas con Manuel Campo Vidal a través de la Diputación y ProDetour. Se está haciendo mucho. Javier, ¿qué se ha conseguido y qué nos queda por hacer? Bueno, yo creo que el nivel de equipamiento público que tienen los pueblos de la Sierra Morena es bastante importante, ¿eh? Es decir, yo creo que la cantidad de inversiones que hemos metido a los ayuntamientos y el fomento del turismo, el fomento de cierta actividad económica relacionada con algunos espacios productivos, el tema del aceite, el tema del vino, el tema de los licores, etcétera,
aparte del turismo, ¿no? Eso está sosteniendo en gran parte la población, ¿no? Es decir, es verdad que ahí, cuando hablamos de despoblación, a mí me enseñaron los alcaldes y alcaldesas de la Sierra Morena, los de hoy, pero también los antiguos, los que tenían más arraigo al territorio porque llevaban muchos años, que en esta zona que me enseñaron que el concepto de despoblación era un concepto muy pesimista, ¿no? Y que habría que intentar empezar a hablar de repoblación. Ahí lo que hay que intentar, ahí no hacen falta construir más vivienda, nadie va a montar un plan parcial, ni nadie va a hacer en ningún pueblo de la Sierra Morena una promoción grande de vivienda pública, ni un bloque, ni un desarrollo urbanístico. Ahí lo que tenemos que intentar es repoblar, lo que tenemos que intentar es que la gente joven encuentre que, porque tenga carreteras, porque tenga transporte, porque tenga digitalización al mismo nivel que pueda haber en otras zonas de Sevilla, pues que encuentre esas posibilidades de quedarse ahí. Y después tenemos que trabajar en ese concepto que te decía de repoblación, ¿no? Si en el área metropolitana hace falta construir vivienda, aquí lo que hace falta a lo mejor son programas para renovar o para rehabilitar viviendas ya existentes y poner planes de incentivación al alquiler para que gente que no viva en la Sierra Morena se quiera vivir ahí y a vivir ahí. Yo tengo muy claro el ejemplo que te decía antes de los padres de mi esposa, de mis suegros, que en su día pues decidieron desde la tranquilidad y desde la calidad de vida, pues no buscar oportunidades laborales, porque las oportunidades laborales ahí van a estar algo más limitadas, pero sí vivir y convivir en la Sierra Morena porque le daba la calidad de vida que necesitaban. Pues hay que buscar ese equilibrio para que, aunque los datos no son muy preocupantes, porque es verdad que en los últimos años, creo que en los últimos 2-3 años en la Sierra se han perdido 150 personas, no es un dato preocupante. Si yo no creo que haya ningún pueblo en la Sierra Morena hoy que tenga riesgo de desaparición. No lo creo que exista. Pero sí creo que hay que intentar activar esas políticas a las que nos referimos para intentar que se quede la gente ahí, ¿no? Por ejemplo, hemos puesto en marcha el Plan Más Sevilla turístico, para que los pueblos inviertan en infraestructuras turísticas. Hemos metido en todos los pueblos dinero en cooperación, en planes de cooperación de inversiones. Estamos reflotando, dando muchos recursos para temas de programas sociales en materia de empleo, en materia de ayuda. Es decir, al final siempre a los pueblos menores de cualquier zona de Sevilla y aquí en especial, pues le estamos incentivando para que proporcionalmente se lleven más dinero que otros territorios que tienen más posibilidades y más músculo para avanzar por sí mismos, ¿no? Y ahí lo que tenemos que escuchar al territorio, ¿eh? Te lo digo sinceramente, una de las cosas importantes es que yo puedo tener una idea de qué creo que hay que hacer ahí para coser el territorio, pero al final hay que escuchar a los alcaldes y alcaldesas que son los que están a pie de tierra, los que están escuchando cada día y conocen perfectamente la demanda de cada uno de los territorios y cada una de las comarcas. Totalmente, de acuerdo. Hablamos del agua, el problema del agua, presidente. Hablamos con Javier Fernández, sí. Presidente de la Diputación de Sevilla. Digo el problema del agua porque este año, como hemos tenido un otoño-invierno con abundantes lluvias, parece que ese problema ha desaparecido, pero desafortunadamente llegarán más periodos de sequía que crearán problemas de abastecimiento en algunos de nuestros pueblos. Javier, ¿qué ha sido aquel gran proyecto del que hemos oído hablar muchas veces de unir toda la comarca con el Pantano del Pintado, del que incluso la Diputación llegó a poner sobre la mesa, a ofrecer una importante aportación económica, facilitó la gestión con el gobierno central? ¿En qué ha quedado ese proyecto? ¿En qué punto está? Pues la verdad es que estamos muy activos en ese proyecto, porque además yo, si tengo algo que destacaría, es que nosotros somos muy de avanzar, y muy de tener determinación. Normalmente hay veces que los proyectos que uno inventa, que uno imagina, que uno intenta innovar, le gustaría muchas veces que los proyectos fueran más rápidos, pero después es verdad que te das de bruces con algunas realidades, porque los proyectos, y más en un parque natural, tienen su complejidad, pero el proyecto está más vivo que nunca, ¿eh? Ahí hay un proyecto, yo creo que no tiene sentido que tengamos ahí el Pantano del Pintado, que sea un pantano exclusivamente para regadío, y que los pueblos de la Sierra Morena tengan problemas en el abastecimiento. Hay un proyecto muy importante, aquí se demuestra realmente esto que te decía de la discriminación positiva. Hay un proyecto de 75 millones de euros, cuya voluntad inicial mía era pues financiarlo a 3 partes, es decir, 25 millones el Gobierno de España, 25 millones la Diputación y 25 millones la Junta de Andalucía. Me parece además un reparto explicable, me parece un reparto justo y además me parece un reparto absolutamente equitativo entre las administraciones que tenemos que poner recursos. A los ayuntamientos en este tema no se le puede pedir nada porque
son ayuntamientos que tiran a duras penas con sus posibilidades de ingreso. De ese proyecto al final nos ha costado y nos está costando que la Junta se incorpore. Me gustaría decirte lo contrario, pero no te puedo decir otra cosa. Si tengo el compromiso firme del Gobierno de España de sus 25 millones de euros, tengo el compromiso firme de la Diputación, mi compromiso de que se va a hacer, y seguimos esperando a la Junta, pero ya no la vamos a esperar más. Hemos faseado el proyecto en dos partes, un proyecto de 50 millones de euros que estamos intercambiando unos papeles ya con el Ministerio, ¿eh? Es decir, estamos intercambiando unos papeles con el Ministerio de Transición Ecológica para ver si lo antes posible aprobamos ese convenio marco para que a través del Ministerio se pueda hacer esta primera fase de la obra por 50 millones de euros, donde pondríamos nosotros 25, el Gobierno de España pondría otros 25 y la segunda fase, pues esperemos que la Junta, en la parte que quedara, para cuando ejecutemos esto, ellos sean los que se lancen. Yo voy a seguir esperándolos para que incorporen su parte, pero no me voy a parar, sino que vamos a incorporar esta primera parte de un proyecto muy bonito, que es verdad que es un proyecto complejo, un proyecto que requiere algunas expropiaciones, que requiere 160 kilómetros de conducciones por la Sierra Morena Sevillana sobre un parque natural. No, imagínate lo que eso significa, pero que lo vamos a poner en marcha, ¿eh? Lo vamos a poner en marcha y nosotros aspiramos a que la Sierra Morena Sevillana tenga agua de primer nivel. El Gobierno de España lo entiende, lo ve, lo tiene claro y nosotros desde la Diputación por supuesto que sí. Y este proyecto será realidad. En esta legislatura es un proyecto largo, este es un proyecto de 4 o 6 años seguro porque hay que hacer expropiaciones, hay que hacer estudios ambientales, ten en cuenta que estamos en un parque natural, hay que ejecutar obras, es decir, una obra compleja, pero que son ese tipo de obras que son más complejas cuando no se tiene determinación. Es decir, si la parálisis por el análisis a mí nunca me ha gustado y por lo tanto esta es una obra que la vamos a hacer y que seguimos con la idea clara de plantearla. Ya te digo, estamos intercambiando documentos con el Ministerio. La idea es que esta obra la haga Aquaes. Aquaes es una empresa pública dependiente del Ministerio que la ejecute esa primera fase de 50 millones y en la ejecución de esa parte seguiremos peleando con la Junta y trabajando con la Junta intentando hacerle ver que su implicación en esa segunda fase es fundamental, ¿no? Y que no se puede poner de perfil en un tema tan importante como es el que los vecinos de la Sierra Morena Sevillana, que tienen ahí un pantano maravilloso, que también nos tendrá que dar autorización la Confederación, evidentemente, para utilizar parte para el consumo humano de ese agua que actualmente está restringida al regadío, pues que lo podamos hacer. Y en principio es un proyecto ilusionante, un proyecto bonito, un proyecto que demuestra el convencimiento de esto que te decía, y yo tengo la determinación de hacerlo por muy difícil que sea, porque aquí estamos para asumir riesgos, para asumir retos y para intentar cambiarle la vida a la gente y llenársela de oportunidades. Uh-huh. Habrá agua tarde o temprano. Habrá agua potable de pantano en la Sierra Morena Sevillana. Tú me has escuchado muchas veces que yo aspiro a que un vecino de Alanís, cuando abra el grifo, tenga la misma calidad y cantidad y precio del agua que pueda tener un vecino de Alcalá de Guadaira o un vecino del casco histórico de Sevilla. Eso es coser provincia y eso es construir Sevilla. El agua es importante, Javier, y la sanidad también. Tenemos una comarca muy bonita, tenemos buenos centros sanitarios a nivel local, comarcal, tenemos mucha población mayor que necesita esa atención, pero todo eso parece que es poco porque sigue fallando y de hecho tenemos el movimiento Marea Blanca Sierra Norte que siguen reclamando y de hecho las Navas de la Concepción cada viernes se concentran sus vecinos en las puertas del consultorio para reclamar que se cubran los cupos médicos tal y como les corresponde. ¿Qué opina y qué se puede plantear en la medida que les corresponda desde la Diputación para mejorar la asistencia sanitaria en la comarca? Bueno, desde la Diputación lo único que puedo hacer es denunciar, ¿no? Denunciar porque ya saben todos los oyentes que las competencias en materia sanitaria son claramente de la Administración autonómica, ¿no? Es la Junta de Andalucía, es el Servicio Andaluz de Salud quien tiene las competencias en materia sanitaria. En la Sierra Morena de Sevillana pasa lo mismo que pasa en todos sitios, pero incrementado también por las dificultades que tiene este territorio. Creo que lo primero que habría que hacer, evidentemente, es partir de la base de que incluso en la Sierra Morena no vale ni el concepto de externalizaciones. Es decir, en otras zonas de Sevilla, área metropolitana, están proliferando muchas clínicas privadas, están proliferando hospitales privados a los que la gente accede a través de
el seguro privado, la tarjeta sanitaria privada esta que todo el mundo, mucha gente, desafortunadamente se ha visto abocado o se ha visto obligado a tener. En la Sierra Morena Sevillana ni está ni se le esperan inversiones de ese tipo, con lo cual la gente ahí no tiene ni siquiera la posibilidad de tener una tarjeta sanitaria privada para tener servicios en su territorio, porque nadie, ninguna empresa privada va a montar un hospital privado en el Pedroso, ni en Alaní, ni en Guadalcaná, ni en San Nicolás, ni en el Real de la Jara, ni en Las Navas, ni en Casalla, ni en Constantina, ni en Almadén. Nadie va a montar un hospital allí, porque al final el problema que tiene la sanidad privada es que termina convirtiendo al paciente en un cliente, y el cliente, cuando tú consideras a una persona, deja de ser un paciente para ser un cliente, te tienen que salir las cuentas, y ahí no hay gente para que le salgan las cuentas, así de fácil. Entonces, lo primero que hay que hacer es que en esta zona, igual que yo hablaba antes de discriminación positiva, hay que incentivar a los médicos para que se cree la figura del médico rural, es decir, a un médico hay que pagarle incluso más para que esté en la zona de la Sierra Morena Sevillana. Con lo cual hay que hacer un esfuerzo especial para los médicos de cabecera, para la atención primaria, para la pediatría, y después hay una cosa que a mí me parece fundamental, ¿no? Que hay que fortalecer lo que son las condiciones y los servicios del hospital del Xare de Constantina. Es decir, es verdad que había un proyecto ahí de Lora del Río para un gran hospital en aquella primera legislatura de Moreno Bonilla, que podía dar un cierto servicio de cercanía a la gente, pero mientras eso no llegue, que no hay atisbo ni de proyecto ni de viabilidad, lo que hay que hacer es crear la figura objetiva del médico rural, en el que el médico complemente un buen salario para consolidarse ahí, sobre todo lo que te decía, ¿no? Que falta llenar de contenido, llenar de profesionales, llenar de alternativas y de especialidades, pues lo que es el Xare de Constantina, que poco a poco se ha ido desmantelando y se ha convertido pues en un centro de salud más, sin el nivel de atención sanitaria médica que requiere la gente para poder quedarse a vivir. Hemos hablado hace un momento de reto demográfico. La gente se va a quedar a vivir en los sitios si tiene servicios públicos de calidad, si tiene buen transporte, si tiene médicos, si tiene profesores, si tiene carretera, por supuesto, si tiene transporte. La gente tiene que tener un mínimo, si tiene conectividad digital, fundamental en estos tiempos, y si la gente carece de ese tipo de cuestiones, pues ya no serán no solo los jóvenes. La gente buscará la posibilidad de tener en otro sitio, en otro lugar, en otra comarca, en otro territorio, pues la calidad de vida que no le da su zona. Entonces, la sanidad es una pieza angular, una pieza fundamental para que una familia, conjuntamente con otras cuestiones, se quiera quedar a vivir ahí. Uh-huh. Y ya por último, que no queremos quitar más tiempo al presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, que estamos ya en julio, entrando prácticamente en la recta final, y bueno, pues aunque estamos en julio y en verano, pero hay faena y por eso no queremos quitar más tiempo. Hemos escuchado el balance de los 3 primeros años. Ahora la pregunta, ¿cómo afronta el futuro, los próximos años al frente de la institución? Tenemos también elecciones el año que viene, elecciones municipales. El ser presidente de la Diputación le permite el privilegio de seguir siendo alcalde de tu pueblo, de La Rinconada. Pues preguntaría por eso, ¿cómo afrontas el futuro y cómo valoras a nuestros alcaldes, a nuestros pueblos, esos alcaldes que miráis de cara al ciudadano a diario y que hacéis un esfuerzo casi heroico para sacar los pueblos adelante y bueno, para que sigan peleando y sigan con esa ilusión presentándose a las elecciones? Déjame decirte que yo siempre he considerado que el municipalismo, sea del color político que sea, merece un reconocimiento, merece una medalla, merece lo más grande, porque los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas son auténticos héroes, como te decía ahora mismo, ¿no? Gente que se levanta por la mañana sabiendo a dónde va, pero no sabe a qué hora llega, ni sabe los problemas que se va a encontrar en el día a día, que no tiene hora, que son 7 de 7, 365 días al año, de lunes a domingo. Eso tiene un meritazo tremendo, y yo creo que nuestra democracia, en general, todos los partidos políticos, no en este caso en concreto, no lo quiero personalizar en nadie porque hago un análisis más global, pues yo creo que a nuestra democracia le falta un poco de dignificación del cargo público local y de lo que es el municipalismo. Todo el mundo reconoce lo que es la Administración General del Estado, todo el mundo reconoce lo que es la política autonómica,
pero tanto el ámbito provincial, diputación, pero sobre todo lo local, yo creo que no está lo suficientemente valorado por las propias formaciones políticas, que no le ha dado, y la Constitución como tal y el desarrollo de la democracia no le ha dado a los ayuntamientos el lugar que le corresponde como parte también del Estado, al mismo nivel que la administración autonómica y la administración del Estado. Eso hay que decirlo, me da igual el color político, ¿eh? Hay alcaldes de todos los partidos políticos matándose cada día por conseguir mejoras para su pueblo y mejoras para sus vecinos. Y después, bueno, pues este año a ti no se te escapa, porque tú además lo vives muy intensamente también, pues el año, aquí está la gente ya aquí la gente está ya con las hormiguitas en el estómago de las elecciones, y todo el mundo tiene el calendario tachando días, porque hay un 23 de mayo en el que las cartas se reparten de nuevo y donde habrá gente que, ahora hay que presentarle, entre comillas, ¿no?, la factura a los ciudadanos, y los ciudadanos pueden hacer dos cosas: o te pagan la factura porque el trabajo esté bien hecho y quieran cumplir contigo porque consideran que le has prestado un buen servicio, o te devuelven la factura y se la endosan a otros, ¿no? Eso forma parte de los que llevamos ya muchos años en esto, forma parte del juego democrático. Es apasionante, pero también es verdad que genera mucho estrés y mucha tensión, sobre todo ahora, donde la gente quiere terminar proyectos, donde la gente quiere ilusionar. La gente sabe que al final el ciudadano vota por expectativas, hay que ilusionar para que la gente vea que tienes un plan. Ahí es donde nos hemos movido siempre, y es donde, yo me he movido también. Queda un año intenso. Yo ya he anunciado que voy a ser candidato a la alcaldía de La Rinconada por sexta vez. Llegué a la Diputación pues ligero de equipaje. Mi objetivo personal es pues por estar otros 4 años. Y así lo consideran los electores primero en la provincia y después mis compañeros y compañeras. Y y lo asumo pues con la normalidad democrática, ¿eh? Yo soy un convencido de la democracia, creo que la gente nunca se equivoca. Lo he dicho muchas veces, escucho mucho a partidos políticos que de alguna manera le echan la culpa a la gente de un mal resultado electoral. La gente no se equivoca nunca, la democracia te pone en el sitio que te merece, y la gente es muy lista. A todo aquel que haya sido, estoy convencido, ¿eh?, trabajador, decente, útil, cercano, y que haya mirado por su pueblo, haya cumplido al 100% el programa, lo haya cumplido al 70%, se hayan quedado cosas por hacer. Hay un concepto en democracia que se llama confianza, y cuando la gente ve que tú estás preocupado y que tienes un plan, como te decía, y que tienes expectativa de generarle a la gente oportunidades, al final la gente confía nuevamente en ti, y eso es lo que todo el mundo, en todas las comarcas, en todos los territorios está haciendo, insisto, independientemente del color político. Hay gente del Partido Popular que ha hecho maravilloso trabajo, buenos trabajos en su pueblo, no tengo nada que decir. Hay gente independiente que ha hecho buen trabajo en su pueblo, hay gente que ha hecho cosas magníficas, y hay gente que ha hecho cosas que estoy convencido que la gente se lo va a recriminar el 23 de mayo en las urnas. Pero ya te digo, las hormiguitas del estómago que aparecen, y no hay manera de quitarlas hasta el 23 de mayo por la noche a las 8:01. A las 8:01 no, a las 9:30 de la noche, hasta que no se abren las urnas, a la gente ya no se le quita. Y yo eso ya lo noto, ¿eh? Y es importante que estén esas hormiguitas, quiere decir que hay ilusión, que hay ganas, y si no, lo contrario sería apatía y sería dejadez ya. Pero fíjate en mí que yo ya eso incluso lo noto en los alcaldes con los que me veo y los que vienen a visitarnos, en los pueblos a los que voy. Yo ya noto a la gente especialmente tensa, ¿no? Que, oye, este proyecto, como no lo saque, no voy a ganar. Y está bien que estén en eso, pero al final ten en cuenta que la gente hace balance de 4 años, incluso en algunos casos te hace un balance de mayor recorrido. Nadie gana o pierde unas elecciones por una inversión, nadie gana o pierde las elecciones por un día. Esto es como los estudiantes. Si tú estudias el día antes del examen, el 99% de probabilidades que suspenda, ¿eh? El que ha estudiado todos los días de la legislatura un poquito, llega al examen preparado, y lo normal es que lo apruebe. Los que lo han hecho muy bien y son más inteligentes lo sacan con notas, y los que no son más inteligentes pero han trabajado durante los 4 años, al final, oye, pues el 5,5, el 6 lo saca, y al final de cuentas es lo que se trata de aprobar, ¿no? Así es, querido Javier Fernández, presidente de la Diputación de Sevilla, un auténtico placer. Son 3 años en los que también, pues nos hemos sentido muy, muy cercanos a la institución, a su presidente, a su equipo. Yo recuerdo que las primeras entrevistas, cuando fue ya nombrado secretario general del PSOE en Sevilla, fue en El Pedroso a este medio y a este servidor. No
por inteligencia ni nada, sino porque coincidió con la Feria Muestras del Pedroso. Y hemos coincidido tantas veces. Yo tengo muy buen recuerdo de Fernando Rodríguez Villalobos, del anterior presidente, y bueno, pues la continuidad ha sido igual o mejor porque, bueno, hay una cercanía. El otro día vi la entrevista con mi compañero Bartolomé Camello, con mis compañeros de Onda Cero, que hizo referencia a un servidor y me hizo mucha ilusión y me gustó mucho ese detallazo, Javier. Bueno, me he metido, tened cuidado conmigo que oye, que esta nueva faceta de periodista me va bien, ¿eh? Es decir, que... Salió muy bonito, salió muy bonito. Oye, salió bien. Mira que yo estoy acostumbrado a ser entrevistado y a no ser entrevistador, pero oye, pues mira, la viví y fíjate que me puse más nervioso. Hay que ver esto de la política lo que tiene, ¿no? Te garantizo que siendo entrevistador estaba más nervioso que cuando tú me entrevistas y yo como mi negociado me lo conozco más o menos, pues oye, pues más o menos sé pero cuando hago el papel vuestro, que siempre lo había visto yo como un papel, hombre, con una cierta distancia, pero me sentí nervioso entrevistando a Bartolomé y sobre todo, oye, los míos de aquí de comunicación me dijeron, oye, presidente, este formato te va bien. Digo, mira, dejarme de historia, que bastante... No me enreís más. No me enreís más, que yo tengo muchos problemas como para dedicarme a esto. Pero sí hablé de ti, pero sobre todo porque a mí me parece que tu papel, te lo digo sinceramente, yo no soy de los halagos fáciles en política no son muy complicados, pero yo suelo medir mucho las cosas que digo para que no se vea forzado. A mí me parece que el trabajo que tú haces en concreto en la Sierra Morena Sevillana es importantísimo, porque la sitúas en el mapa, porque además sé que hay una autoestima personal también en ti que va más allá de la profesionalidad, ¿no? Es decir, tu emisora ahí en la zona hace un papel clave, las personas están por encima de las instituciones, de las entidades, y tú haces un papel fundamental, pero es que además creo que estás enamorado de lo que haces, ¿no? Y eso vale hoy día, ese salario emocional y ese trabajo de poner en valor en el escaparate permanentemente la reivindicación de la Sierra Morena Sevillana como joya desconocida, como un lugar ahí que todo el mundo va, estoy 3 horas, me voy, qué bonito, pero después hay 365 días al año en los que hay que levantar la bandera de las zonas de Sevilla. La Sierra Morena no es un día, no es un domingo, no es un fin de semana que pasamos allí magnífico, no es la feria del Pedroso o una feria que organice las Navas, una feria ganadera de Constantina, no es eso está bien, te llena aquello de gente, está bien, se hacen, pero lo importante es cuando el lunes siguiente está la COPE Sierra Morena o COPE Sierra Norte y está EMI, que sigue manteniendo la bandera y el foco y la reivindicación justa de esa zona, ¿no? Por eso yo, aparte que te agradezco tus palabras, pero son recíprocas y la percepción de periodistas cualitativos que yo tengo sobre ti en concreto, pues lo digo abiertamente y no solamente no me duele en prenda, sino que lo digo con orgullo porque me he encontrado una gran persona y un gran profesional y no me cuesta trabajo reconocerlo, de verdad. Y aparte de eso me has tratado siempre bien, que también, y creo que el cariño es mutuo, ¿no? Qué bonito regalo para terminar esta entrevista, Javier, querido amigo, presidente de la Diputación de Sevilla, que queda poquito del mes de julio, pleno final, y luego pues el descanso del guerrero, unos días que van a venir de maravilla. Nos hace falta refrescar las ideas y bueno, y algún que otro día pasaremos por ahí por la Sierra Morena también para visitar alguno de esos lugares mágicos para las noches de verano, que es un espectáculo. Pues aquí estaremos. De verdad, y un abrazo grandísimo. Un abrazo muy fuerte, Javier Fernández, gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Buenas tardes, adiós. Buenas tardes. Mediodía. COPE Sierra Norte. Estar informado.